Bienvenido al podcast Mirándonos, un podcast de salud mental que explora qué nos hace humanos desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Yo soy Marco Ratti, su anfitrión, fundador de la Escuela Rama, y hoy tengo el gusto y el privilegio de que nos acompaña la psiquiatra Carmen Amezcua. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Marco. Les comparto un poquito de Carmen antes de empezar. La doctora Carmen Amezcua busca dar visibilidad, generar conciencia y brindar soluciones sostenibles para salud mental a la comunidad. Es consultora, conferencista y speaker en psiquiatría integrativa, terapia asistida con psicodélicos y minimización de riesgos. Es pionera en México en la práctica de psiquiatría integrativa, propone educar y fomentar cambios de estilo de vida y motivar el conocimiento de alternativas, como el uso de herbolarios, psiconutrición y adaptógenos para mejorar la salud mental. Muchísimas gracias, Marco. Pues un gusto, un placer. Como decíamos tras bambalinas, admiro muchísimo tu trayectoria, tu trabajo, la escuela, y creo que el hablar hoy de psiquiatría integrativa, pues me parece un acierto. Me parece que es algo que la gente tiene que conocer, que existe y además que es algo que pueden hacer desde ya, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y un placer y un honor compartir en este podcast contigo. Sí, el honor es mío. Yo sé que tú has hecho una trayectoria muy larga, ¿no? Y creo que has abierto camino en México de lo que yo te he seguido en los últimos 5 o 7 años. Me hablaban de ti hace 10 años y solo escuchaba el nombre, ¿no? Empecé a escuchar de ti a través de Dan Fleitman, otro psicoterapeuta conocido entre los dos, y de ahí empecé a seguirte y sí, estoy fascinado con lo que haces y creo que el trabajo de divulgación y educación que está mucho en mi corazón porque creo que es algo muy importante a nivel comunitario. Creo que tú has sido pionera en eso, entonces estoy feliz de poder hoy hacerte preguntas, platicar y pues que la gente vaya conociendo tu trabajo y lo que nace de tu trabajo, ¿no? Porque Mm. creo que lo que hacemos pues es una semilla y lo interesante es ver cómo esto luego comienza a tener efectos en nuestras comunidades, pues en fin, en los círculos en los cuales nos movemos, ¿no? De acuerdo, así es. Ok, Pues adelante, adelante, Marco, vamos. toda tuya. Gracias, qué increíble. Me gusta siempre empezar con una pregunta personal, como te había dicho. Y entonces la pregunta personal para ti el día de hoy es, si te encuentro en una fiesta, ¿dónde te encuentro? ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Para mí la fiesta ideal es el bosque, es la naturaleza. Soy muy poco social, la verdad es que incluso ahí dentro de mi bio yo siempre pongo que soy una fóbica social declarada. La gente me causa mucha ansiedad, la multitud, soy una persona más bien solitaria, y seguramente esa fiesta sería en medio del bosque, una guitarra, una fogata, algunas lucecitas encendidas por ahí, los niños a lo mejor bailando alrededor, o sea, ese es el tipo de fiesta en donde me encontrarías. Gracias. Y que, sabes, lo que acabas de decir resuena mucho conmigo. Yo durante muchos años tuve mucha ansiedad social. Creo un tema de lo cual se habla muy poco en general, Mm, inclusive en el mundo de la salud mental, ¿no? Y ujú, más en este mundo de creadores de contenido o divulgación de salud mental, yo intento poner en cuestión mi trabajo muchas veces, porque entiendo los riesgos que ujú, tenemos al compartir nuestro trabajo en plataformas, ¿no? Como las redes sociales, que por más que no queramos que sea así, minimizan y hacen superficial nuestro trabajo. Eso es lo que siento, ¿no? Es una ujú, de las sombras, ¿no? Yo creo. Entonces, quizás empezaría haciéndote una pregunta, ¿cómo es que tú has aprendido a manejar, ¿no? mm. Desde el punto de vista personal, este equilibrio, ¿no? O esta negociación constante entre respetar tus necesidades y tus límites sociales y honrarlos, y al mismo tiempo, pues ser una fuerza, ¿no? En la sociedad, por lo que Mm. haces, ¿no? Pues sí, ha sido toda una aventura y yo creo que esa es parte de la historia de por qué hago hoy lo que hago. O sea, ha sido un camino personal el convertirme de una psiquiatra totalmente tradicional que sale del Instituto Nacional de Psiquiatría bajo ciertas guías, normas, DSMs, ¿no? A, a enfrentarse a su propia historia con un trastorno de ansiedad, con una fobia social que está dentro de esta umbrella de la ansiedad grave,
bastante grave y que pues no me permitía moverme mucho, sabiendo que yo tenía el don, digamos, de compartir, el don de hablar, el don de ser maestra, porque es algo que también me gusta. Entonces era un poquito como, ¿y cómo hago? Si me pongo roja, si me paralizo, si tartamudeo, si no puedo ver a los ojos, si me siento mal, me da náusea, me da vómito, me da diarrea, o sea, ¿cómo puedo yo entrarle a esto? Y créeme que buscando estas herramientas, la primera herramienta con la que yo me topo para salir de mi problema de fobia social fue la meditación, fue el mindfulness. Siempre lo digo, es algo que a mí me salvó la vida, el poder entrar en atención plena, el poder estar en el aquí y en el ahora, comprender que nada de lo que pase va a ser para siempre, que todo es impermanencia, ¿no? Y que pues simplemente el también enfrentarme a esos miedos, pues los síntomas y el poder sentir los síntomas y confrontar los síntomas de una manera diferente, pues fue lo que me ayudó. Y ese fue un paso, yo te diría, así fue el parteaguas de mi vida profesional, incluso, donde yo comienzo a decir, bueno, yo no puedo hacer una psiquiatría tradicional que no me está funcionando a mí, porque yo intenté fármacos, intenté, digamos, cualquier cantidad de antidepresivos, o sea, yo necesitaba trabajar, yo necesitaba vivir, necesitaba tener un grupo y no podía, o sea, era realmente bastante incapacitante. Entonces, cuando yo veo que hay herramientas como la respiración, como el mindfulness, como ciertas hierbas que me ayudaban a estar más tranquila, acupuntura, es decir, todas las demás medicinas complementarias e integrativas, yo dije, esto lo tengo que poner en la mesa para mis pacientes, ¿no? Y es así como surge realmente, pues, esta Carmen Amezcua que hoy habla contigo, este proyecto y esta posibilidad de compartir, ¿no? Para mí ha sido un reto bestial enfrentarme a las redes sociales, vernos, o sea, ahorita el verme a mí en un video, ver mi cara, ver mi cuerpo, ¿no? Imagínate en la pandemia lo que fue, o sea, pasar de ser una psiquiatra presencial, porque de uno a uno lo hago muy bien, Sí, y de repente nos ponen la pantalla y de repente es verme, o sea, verme claro. y saber cómo soy, ¿no? Ver mi cara, porque pues generalmente no era algo que hacíamos, honestamente no nos veíamos, ¿no? Y esto transforma también mucho de lo que ha sido ya esta última colita post-COVID, de cómo se ha ido transformando el proyecto y cómo me he ido transformando yo, ¿no? Entonces, yo te diría que ha sido una carrera larga de muchísimo esfuerzo. Quien sufre de fobia social, y como bien dices, es raro que no se hable de ella porque es uno de los trastornos más prevalentes en salud mental. Sí. De hecho, es de los más prevalentes en la infancia, Mm, y ni se diga en la adolescencia, ¿no? Y a veces, pues, como somos callados, no lo decimos, tenemos miedo, no estamos en el estigma y ya pasamos por muchas cosas, por nuestra propia discapacidad o dificultad, pues, es algo que está un poco como en silencio, como que nadie sabe mucho de la fobia social, ¿no? claro. Pero, pues, esa ha sido mi bandera, o sea, también el ponerme este disfraz de comunicadora, de maestra, ¿no? O sea, es todo un rito de respiración, ¿no? De saber qué va a pasar, que son 60 minutos, que voy a poder enfrentarme a mí, escuchar mi voz, escuchar lo que estoy diciendo sin juicio, ¿no? Y poco a poco se ha ido convirtiendo en algo más natural, en algo que puedo hacer mejor, en algo que digamos, fluye un poquito más. Pero así ha sido este journey, así ha sido esta aventura. Muchas gracias por tu honestidad. Hay dos cosas que escucho y que resuenan conmigo de lo que dices. Primero, esto de mostrarnos como seres humanos, como profesionales de la salud, ¿no? Porque sobre todo cuando aparecemos en redes sociales así, por más que no queramos, está la tendencia, yo creo, de que la gente piensa que lo tenemos resuelto, ¿no? Y como tú compartes, yo llegué a la profesión de la salud mental y emocional por necesidad propia. Ahora lo tengo clarísimo. No, creo que más que vocación fue necesidad, ¿no? Se ha vuelto una vocación y es algo que amo. Sin embargo, reconozco que la raíz fue una búsqueda muy personal, ¿no? De encontrar herramientas. Y el otro que mencionas de este disfraz, ¿no? De comunicadora, ¿no? De estar aquí, de estar presente, es como, qué lindo reconocer, y eso es como estoy interpretando lo que tú dices, ¿no? Que
ser auténticos no significa siempre solo apegarnos a quienes somos. Podemos ser auténticos también eligiendo conscientemente desempeñar un rol porque sentimos que es un vehículo, ¿no? Para hacer lo que Ujú, queremos hacer o contribuir de la manera que queremos contribuir. Porque hoy escucho tanto fanatismo acerca de la autenticidad, ¿no? Como que la autenticidad se ha vuelto algo tan rígido, es ujú. como otro, yo lo siento un poco como otra respuesta traumática, la verdad, ¿no? Como esta exigencia de ser auténticos y nos quita esa flexibilidad tan necesaria, ¿no? Como de reconocer que hay momentos que nos tenemos que adaptar y quizás sí ponernos unos audífonos y sentarnos frente a un micrófono y es una elección que podemos hacer y no le roba y no merma, ¿no? Nuestra autenticidad a pesar que sea un esfuerzo, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente. Y sí, yo creo que estamos en un mundo que nos exige demasiado. Es una exigencia de el tener que ser perfecto, el tener que ser la mamá perfecta, el comer perfecto, el ser espiritualmente perfecto, el ser socialmente perfecto, ¿no? Entonces, el también como soltar un poco y decir, bueno, ahora me toca y conscientemente manejar esos pequeños cables que te permiten también elegir, ¿no? O sea, creo que la elección ha sido algo que hemos olvidado, o sea, nos dejamos llevar por el trending, nos dejamos llevar por lo que debemos de aparentar, por lo que debemos ser o que lo que nos está exigiendo la sociedad hacer, y se nos olvida que también podemos decidir, pues, no ser eso. O sea, Sí. no quiero ser eso y te estoy diciendo las cosas tal cual son, ¿no? Esto soy yo, esto tengo que hacer, esto es ¿por qué? Porque conscientemente sé y hoy tengo una responsabilidad de comunicar lo que hoy vamos a hacer en este podcast, porque hay tanta necesidad, Marco, en el mundo con respecto a la salud mental. Se ha dejado a un lado, curiosamente, porque pues es, para mí, es el centro de todo, ¿no? Claro. Y hoy es de las cosas más olvidadas en los gobiernos, más olvidadas en las escuelas, en la misma paternidad, maternidad. Entonces, pues creo que parte de fluir y de hacer conscientes estas otras herramientas de no ser tan auténtico, simplemente Mm. hacer lo que te corresponde hacer, pues Sí. es lo que estamos haciendo hoy. Ujú. Fantástico. Carmen, quizás entonces empieza contándonos qué es la psiquiatría integrativa, ¿sabes? ¿Cómo funciona? Como una primera introducción, una primera pincelada para las personas que quizás nunca han escuchado de eso. Y así comenzamos a acercarnos al tema. Mira, la medicina siempre se ha como dividido en esta medicina tradicional, que conocemos también como medicina alópata, que utiliza herramientas diagnósticas y herramientas de guías terapéuticas, fármacos y o cirugía o algunos otros tratamientos para poder eliminar una enfermedad. Y hay otro tipo de medicina que curiosamente le llaman medicina alternativa, medicina tradicional o medicina pues un poco como fuera de los contextos alópatas. Y a esa medicina, la Organización Mundial de la Salud la reconoce hasta 2017 como una de las herramientas para poder frenar pues toda esta pandemia de enfermedades pues degenerativas, cardiometabólicas, cáncer, enfermedades autoinmunológicas, entendiendo que pues eso también, o sea, está dentro de lo que puede la gente utilizar para poder llegar a un estado de salud completo. Y digamos que la parte bonita de esta medicina tradicional o alternativa, que también hoy sabemos que se llama integrativa, porque integra diferentes elementos de las medicinas de diferentes culturas, medicina china, medicina ayurvédica, medicina japonesa, medicina europea, medicina tradicional mexicana, etcétera. Y toda esta integración de la mente, el cuerpo y el espíritu. O sea, es decir, yo no voy contra una enfermedad, voy contra un ser y ese ser humano tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un alma. Y eso tiene que estar integrado. Entonces, cuando hablas de integración, hablas de muchas cosas, muchos elementos, cuerpo, mente, espíritu, y cómo esto tiene que estar unido para poder dar como, pues como resultado una buena salud. Entonces, en 2017, finalmente la Organización Mundial de la Salud reconoce a la medicina integrativa como parte de los elementos que
pues repito, son herramientas para la salud. Y pues la psiquiatría retoma este término del umbrella de la medicina integrativa probablemente después del 2020, cuando en la crisis del COVID se convierte pues en una necesidad primordial, empieza a ver esto que hoy sabemos, que es una pandemia de la salud mental, cifras nunca antes vistas de depresión, de ansiedad, de suicidio. Hoy estamos viendo el suicidio en algunos países ya como causa número 1 de muerte. En México, en Latinoamérica, es causa número 2 de muerte en población entre 15 y 19 años. O sea, esto obviamente pues genera un ruido muy importante y digamos que nos coloca otra vez, como solemos hacer, nos separa y pone a la psiquiatría como también un elemento que puede traer cosas de las medicinas tradicionales, de la medicina homeopática, la acupuntura y otras muchas medicinas y utilizar estos beneficios para la salud mental. Y ahí surge de forma oficial, digamos, las escuelas de psiquiatría integrativa, que son, yo te diría, los pioneros, surgen en Estados Unidos, o sea, ya tal cual currícula de formaciones de psiquiatría integrativa, pero la psiquiatría integrativa en realidad es algo que existe milenariamente, es una medicina que todos conocemos, que conocen mejor que nadie las tribus, los pueblos indígenas, los pueblos independientes, y que es la manera en la que nosotros como personas actuamos con la tierra, nos comunicamos y utilizamos la tierra para poder sanarnos, y también tiene un elemento hermosísimo que tú y yo hablamos mucho, que es la comunidad. O sea, no puedes tú sanar sin sanar lo que está alrededor tuyo, ¿no? Entonces, así surge ese término y cuando yo lo escuché y empecé a ver que todas esas piezas que yo ya sabía y que tenía yo ciertos conocimientos, tenían un nombre, tenían una escuela, podía certificarme, podía entender muchas otras cosas novedosas y así fue como hace ya casi 10 años integro todos estos elementos, me certifico, hago los estudios, digamos, oficiales, porque eso también a mí me molesta mucho, pero si no tienes un papel, si no tienes un certificado, luego no eres, ¿no? Entonces, Claro, pues bueno, claro. nos tocó ser y Ajá. hoy pues estamos haciendo ese tipo de psiquiatría. Fantástico. ¿Y tú cómo ejerces eso? ¿Todavía atiendes pacientes o ya tu trabajo ha evolucionado más hacia divulgación, estudio? ¿Sabes eh, a dónde te ha llevado toda esa exploración tuya, no? Son ya casi 24 años de haber egresado de la Escuela de Psiquiatría del instituto. Yo estoy por cumplir 49 años ahora en septiembre y han sido muchos años de transición, de tener una psiquiatría, te repito, con guías, con protocolos farmacéuticos, bajo un esquema y un sistema que nunca me gustó, que nunca Ujú. estuve cómoda, pero pues era el que me tocaba hacer. O sea, yo me formé médico en la UNAM, mi tutor fue un psiquiatra renombrado que hoy día parece estar muy cercano al gobierno, lo cual a mí me da bastante paz. Y justamente y por él llego al Instituto Nacional de Psiquiatría a hacer psiquiatría. Y cuando yo me doy cuenta de todos estos elementos que me ayudan a mí, yo digo, es que esto lo tengo que aprender. Y comienzo poco a poco a agarrar esas herramientas y a transicionar sin darme cuenta que iba yo a convertirme en una Mm, psiquiatra integrativa. ujú, Y a mis pacientes siempre los psicoeduqué. Entonces, de hecho, mi tesis del instituto fue en trastorno bipolar, pero fue en grupos de psicoeducación de familias, familias enteras, abuelos, padres, hijos, nietos con trastorno bipolar, cómo la educación modificaba la adherencia, el pronóstico, ¿no? Cómo los mm, pacientes pues tenían una evolución completamente diferentes cuando los educabas en su enfermedad, cuando le entrabas a la dieta, cuando le entrabas a la medicina de estilo de vida. Y ese fue, digamos, como mi primer, yo Wow. diría, acercamiento sin, así serendípico y sin saber que eso era psiquiatría Ya. integrativa, ¿no? Y hoy tengo un consultorio, estamos aquí, lo que ven Lo detrás que vemos. es mi área de trabajo. Tengo afortunadamente, después del COVID y de esta pandemia que nos encierra, una consulta más o menos del 50-50. 50% son pacientes
que atiendo virtualmente y en línea, y 50% vienen aquí al consultorio. Cada día tengo menos espacios porque, como bien lo dices, no hay psiquiatras integrativos. Mi foco hoy es generar sobre todo el interés, ¿no? Yo no tengo la capacidad de hacer una escuela, Claro. pero la idea es que la gente y sobre todo los médicos y los médicos psiquiatras puedan voltear a ver esto como una oportunidad para sus pacientes, que lo aprendan, que entiendan que ahí está y que además funciona, Marco. O sea, esto es algo que pues, te lo pueden decir mis pacientes. O sea, 60% de los pacientes que idealmente en un proceso tradicional podrían llegar a un antidepresivo, ansiolítico, anticonvulsivo, estabilizador del ánimo, es decir, una polifarmacia por Ajá, mucho tiempo, 60% de ellos no necesitarían de esas herramientas si llegan a este claro. consultorio primero o a este acercamiento integrativo, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, hoy soy maestra, estoy dando clases en algunas universidades, el TEC de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México, algunas universidades en Estados Unidos que me han pedido dar Ujú. clases del tema de herbolaria mexicana, por ejemplo, del tema de psicodélicos y enteógenos mexicanos. Y pues otra vez, ¿no? Las redes sociales, que es uno de mis proyectos que no me encanta por lo mismo que te estoy contando y Sí. porque sé el arma de dos filos que es la responsabilidad que también tenemos nosotros como comunicadores, como influencers, como gente que tiene la palabra y que la gente sigue, Sí. pues es uno de mis proyectos que hoy está llevándome un poquito más tiempo y por eso la consulta se ha hecho pues más cortita, más acotada. Claro, claro. Me parece increíble esta estadística, ya la había escuchado, ¿no? Que el 60% de las personas podrían no necesitar un camino psiquiátrico, llamémosle tradicional, si están expuestos o tienen la posibilidad de saber y de elegir que hay otro camino, ¿no? Que es ese camino integrativo. Yo le llamo whole body mental health, que es esa expresión que ya Mm, circula más en Estados Unidos. Imposible de traducir al español, pero mm, exactamente es eso, ¿no? Es como esa psiquiatría integrativa que nos permite mirar al ser humano en todas sus facetas. A mí me pasa mucho y seguro a ti también. La mayoría de mis pacientes llegan diciendo, llevo años rebotando entre todo tipo de doctores, ¿no? O sea, voy del psiquiatra al psicólogo, al terapeuta, al osteópata, al quiropráctico, y la gente invierte una cantidad de dinero y energía, ¿no? En esa búsqueda y yo casi hoy veo que se ha vuelto un proceso disociativo, ¿no? Donde como que nos perdemos en esa búsqueda y casi la búsqueda es el mismo motor, casi perdemos de vista dónde empezó todo eso y cómo acabé pasando mi vida de consultorio en consultorio, cada quien solo dando esta mirada, digamos, limitada, solo desde su campo, solo desde su punto de vista, ¿no? Entonces, eso que haces me parece tan importante porque yo lo veo todos los días, ¿no? Seguramente mm, con, con tus pacientes. A ver, me quedé picadísimo con lo de la psicoeducación. Es algo que yo hago en mi consultorio, ¿no? Porque veo que además del proceso terapéutico, esta mirada como de un marco de entendimiento de lo que estamos haciendo en la consulta y de lo que la gente puede hacer afuera es una parte importantísima, ¿no? De la evolución de la persona que viene a explorarse. Cuéntanos un poquito más cómo lo mm. haces tú en tu trabajo, cuál es la importancia, si tienes estadísticas, porque yo veo que cuando no tenemos una red de apoyo afuera, ¿no? Y la familia no está educada acerca de mi proceso, o mi pareja, o mis hijos, o en fin, cuando mi entorno no está al tanto de todo lo que yo estoy haciendo, la mayoría de la gente no se da cuenta cuánto trabajo interno hacemos, ¿no? Para ser Correcto. funcionales, para superar nuestros traumas. Y entonces, esta psicoeducación es una manera de que la comunidad me apoye, ¿no? En mi proceso y nos apoyemos. Así Mm. que vas. Mira, para mí es de los pilares fundamentales de eficacia en el proceso terapéutico. O sea, y tú lo acabas de decir y yo lo voy a dividir en dos. Primero es la educación de uno mismo y el entendimiento de mi propia conducta, de mi propia patología, de mi propia enfermedad o de mi propio trauma. Puedes llamarle como tú quieras,
a veces en psiquiatría tendemos a etiquetar, cosa que a mí no me gusta mucho, pero a veces esos nombres te dan como que un marco de referencia. Te dicen, ok, te voy a poner un ejemplo que a mí me parece increíble que está sucediendo hoy día con el déficit de atención y hiperactividad en adultos. Gente que empieza por algoritmos de las redes a observar otros que también son, tienen TDA y ellos dicen, no, eso yo también lo tengo, eso yo también, y empiezan a aparecerles cada día más personas y ellos se cuestionan si realmente lo que está sucediendo con ellos, su inestabilidad afectiva, su sube y baja emocional, su dejar los trabajos, su no olvidar el coche, olvidar las llaves, olvidar al niño en el súper, ¿no? Forma parte de su tontería o su estupidez, ¿no? O su discapacidad, o como los han señalado toda la vida, ¿no? Son los vagos, son los flojos, son los que no hacen, son los que no les importa, ¿no? Cuando en realidad pues lo que no están pudiendo hacer es ni concentrarse ni atender y pues tienen tantos distractores mentales que no logran realmente ir para adelante y son los grandes procrastinadores. Cuando ellos se dan cuenta y llega el diagnóstico a sus manos y entran en este proceso de entender qué quiere decir tener un cerebro que pues, que se conduce de esa manera, que no tiene una buena conexión prefrontal, que tiene un déficit dopaminérgico tan importante, que continuamente los está llevando al impulso, que continuamente los está llevando a las drogas, que continuamente los está llevando a, pues, a hacer cosas que los ponen en riesgo. En ese instante, Marco, el 80% de los pacientes cambian de rumbo su Wow, pronóstico, wow. solamente Ah. sabiendo cuál es su enfermedad y de qué se trata. O sea que Entonces, con psicoeducación podemos hacer 80% del trabajo, por así decirlo, el solo comprender qué me está pasando en verdad. exacto, Wow, porque entonces yo digo, ok, tú ya entiendes, uno, que no eres un idiota, sí, que no tienes esta discapacidad con la cual has cargado, que este juicio que tú has tenido y que con lo cual pues te sientes pesado porque además no entiendes, este no entender te quita literalmente esa venda de los ojos y te dice, ok, tú estás frente a un cuerpo y un cerebro que tiene estas dificultades, ¿cierto? Pero también tiene estas otras oportunidades y grandes dones, porque una claro, claro, persona con TDA puede ser la más creativa del universo, claro, pueden ser, ¿no? O sea, los grandes cambios en la vida vienen de esas personas que se les ocurre claro. de la nada una cosa, ¿no? Y son los que cambian el mundo. Entonces, cuando te das cuenta también de eso, o sea, no solamente todo lo que está mal, sino todo lo bueno que puede ocurrir. Y ocurre, te di ese ejemplo porque es para mí el que más ilustra, pero sucede con depresión, sucede con Claro, ansiedad, sucede con trastornos de la alimentación, sucede con estrés postrauma, exactamente idéntico, claro. ¿no? Y cuando, y esa es la segunda parte que tú acabas de mencionar, cuando tú involucras a su pareja, cuando tú involucras a sus hijos, cuando tú involucras a los padres o a la gente que es su red de apoyo. Yo he tenido aquí en esta sala grupos de amigos, o sea, de güey, no entiendo este cuate, o sea, ¿no? Pero necesitamos entenderlo porque vamos a trabajar juntos en este proyecto y queremos saber cómo sacar provecho. Y hemos estado amigos aquí reunidos del paciente, ¿no? Pues Ujú. tratando de explicarles de qué se trata este tema de la dopamina, cómo funciona su cerebro, qué hacer, cómo contener, qué no hacer, qué no permitirle, cómo ponerle límites, ¿no? Y eso, te repito, es el 80% del trabajo. En un TDA, y ahí sí te puedo decir, o sea, hoy día los medicamentos disponibles para esa enfermedad o Sí, esa, sí. que hoy sabemos que es un cerebro realmente neurodivergente, un cerebro distinto, ¿no? No hay medicación, o sea, el metilfenidato, Ujú, los antidepresivos, en realidad lo único que están haciendo es paliando, ¿no? O claro. aliviando ciertos síntomas, pero no van a cambiar el cerebro de esa persona. Entonces, cuando tú les enseñas esto, les enseñas además mecanismos de afrontamiento, cuando Ujú, les enseñas que hay, sí, ciertas cosas de hábitos de vida que pueden mejorar la atención, evitar la procrastinación, evitar estos sube y bajas, mejorar el eje intestino-cerebro que te va a ayudar a tener más dopamina, más ujú, serotonina, ujú, pues la vida les cambia. Entonces, para mí, te repito, el pilar fundamental en este consultorio es la educación. ujú. ¿Cuál es el problema? El problema es que requiere tiempo.
Ujú. Y no todos los médicos, no todos los terapeutas, no todos los psiquiatras están dispuestos a sentarse aquí 1 hora Claro, explicando claro. la enfermedad y escuchando de parte del otro, porque es una comunicación bidireccional, dudas, cuestionamientos, preguntas, ¿no? Entonces, em, eso es algo que falta, ¿no? Nos hace muchísima falta psicoeducadores, Sí, sí. para que quizá nosotros, que estamos ya un poco más en la cancha de dar las herramientas, pudiéramos a lo mejor tener un apoyo del psicoeducador. O sea, yo veo que esa pieza hace falta en salud mental. Y el psicoeducador puede ser alguien que no tenga una formación médica, ¿eh? O Ujú, sea, ujú, claro. puede ser incluso un mismo paciente. Tengo un amigo que me decía, ¿no? Él tiene déficit de atención. Me decía, cuando tú quieras y necesites que yo les explique Yo ya qué me es lo y cómo, aprendí. yo ya lo sé, y es Y súper lindo, porque ahí es el tema de comunidad, sí. forma la tribu de estos cuates neurodivergentes, y la tribu se une y se dan cuenta cómo pertenecen, cómo no están locos, cómo no están alienados, cómo simple y sencillamente piensan diferente, y se hacen unas cosas maravillosas con eso. Wow, es que se me pone chinita la piel. Creo que tocaste dos o tres cosas maravillosas. Esta última, ¿no? De esta comunidad, porque cuando nosotros, alguien ha sobrepasado o aprendido a manejar, ¿no? Su neurodivergencia, normalmente tiene una pasión y un entusiasmo para compartirlo con otros, porque sabe qué difícil es, ¿no? Entonces, no hay mejor persona que lo ha vivido para decir, ven, yo te explico, ¿no? Yo te acompaño en entender. Y eso, esa visión me parece así revolucionaria en un sentido y al mismo tiempo, como dice, las tribus indígenas tenían esos roles, Es había alguien, ¿no? Cada quien de una manera orgánica, había esas figuras que se ocupaban, ¿no? De transmitir la sabiduría de la salud mental colectiva e individual de este grupo, ¿no? Entonces creo que es algo que podríamos rescatar y tropicalizar o adaptar a este mundo loco moderno que estamos construyendo. Y esto de que decías de la neurodivergencia, creo que si nos diéramos la oportunidad de ser honestos con esos moldes, ¿no? Que muchos de nosotros absorbemos, aprendemos, nos ponemos, yo creo que la mayoría de nosotros tendría cierto tipo de neurodivergencia, ¿no? Es como tapamos y ocultamos la neurodivergencia con nuestra necesidad de pertenencia social, ¿no? Apegándonos a las completamente. reglas y es lo que nos hace más enfermos o nos hace tender a una mayor desregulación porque estamos tapando esa neurodivergencia en lugar de, como tú decías, cosechar los frutos de la neurodivergencia, ¿no? Y eso radica en esta idea blanco y negro de salud mental, ¿no? Esta herencia todavía, sabes, judeo-cristiana religiosa de que algo es bueno y algo es malo, y entonces hay un cerebro que funciona bien y un cerebro que funciona mal, cuando si pudiéramos empezar a hablar de los dones y beneficios y de regalos, de los trastornos y desafíos que cada uno de nosotros pudiera tener, ¿no? En su salud mental y emocional, sería un mundo tan enriquecido, ¿no? Es como, wow, él tiene, ¿sabes? Este don, ¿no? Su TDA lo hace creativo, lo hace que puede pensar fuera de la caja, lo hace, ¿sabes? Y la persona más introspectiva y más retraída, aunque venga de un proceso de trauma, no importa. Ahí es cuando realmente comenzamos a cosechar, ¿no? Esta paradoja que nuestro dolor, cuando lo atendemos, yo diría de una forma sana e integral, trae todos esos regalos, ¿no? Eso es lo que yo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de mis pacientes. Entonces, quería recalcar eso para los que escuchan de la importancia de no ver nuestros desafíos como una condena o como un problema y decir, no solo puedo aprender a manejarlo, pero hay unos tesoros ahí, ¿no? Eso me hace Claro. único, me hace tener algo especial, ¿no? Que yo puedo ofrecer y contribuir a los demás. Y la otra que yo les quiero recordar a todos los que nos escuchan es que históricamente el mundo ha ido evolucionando. Hay algunas cosas en las que veo una involución y en otras en las que veo una evolución, pero en el caso de salud mental, yo te recuerdo, cuando yo nací en el 1975, la homosexualidad era una enfermedad mental. Es hasta los años 80 que sale la homosexualidad del DSM, era considerada una enfermedad Sí, era un y era diagnóstico. una patología, era un diagnóstico psiquiátrico, ¿no?
yo que soy de esa comunidad, pues la verdad es que digo, híjole, cuando yo nací, pues yo nací enferma, o sea, yo nací con esa etiqueta de la enfermedad, ¿no? Eh, afortunadamente, y creo que está sucediendo lo mismo con la neurodiversidad, está sucediendo lo mismo con el déficit de atención, los grados de autismo, el trastorno, por ejemplo, el síndrome de Asperger, ¿no? Que hoy simplemente se está considerando una forma distinta de pensar, una forma distinta de elegir, una forma distinta de conducirse. Y yo creo, y espero no equivocarme, que toda esta ola que estamos viendo de información con respecto a la neurodivergencia va a poder muy pronto sacar los diagnósticos del DSM y entonces considerar lo que estás diciendo, que no es una patología lo que estamos observando, es una oportunidad, es un regalo de entender esos cerebros y aprovecharlos para este mundo y para poder mejorarlo. Esa es Claro, la otra, ¿no? Entonces, claro. veo yo esa ventaja dentro de lo que acabas de contar, ¿no? Y cómo también lo que hacemos ahora nosotros, ¿no? Que estamos proponiendo un abordaje distinto de la salud mental, yo creo que también está siendo contagioso, ¿sabes? O sea, la Mm, gente está cansada de las medicaciones, los efectos secundarios que se están generando, metabólicos, de supresión de la libido, de problemas a nivel incluso inmunológico, ¿no? Pues nos están llevando a cuestionarnos si ese es el tratamiento crónico al que me tengo que someter teniendo yo un trastorno de ansiedad o no, ¿no? ¿Y qué otras maneras podría yo, pues, buscar que me ayuden a estar libre de todas estas medicaciones que me enferman más, ¿no? claro. Entonces, eso creo que es bonito de lo que estamos haciendo, que de alguna manera ha ido avanzando. De alguna manera el mundo está entendiendo que el cerebro es un órgano complejísimo, la mente es un órgano, es un sistema complejísimo y que no va solo, que si Sí. tú no lo atas al cuerpo, la mente, el alma o el espíritu, no hay manera de obtener salud. Claro, es que al finalmente somos un ecosistema, tanto adentro y pertenecemos a un ecosistema, ¿no? Y creo que esa es una mirada que hace tanto falta en este acompañamiento de salud mental que hacemos. Y es también una conciencia que no existe y por eso yo veo que tenemos tantos desafíos con la ecología, con el clima, con el ser más entonados a nuestro entorno porque estamos totalmente disociados de nuestro entorno, ¿no? Ujú, Entonces perdemos esta capacidad de vincularnos con esos elementos que en realidad nos mantienen en vida, ¿no? Em, ujú, creo que decías algo súper importante de eso de los diagnósticos, porque es esa paradoja, ¿no? Porque también hay estudios que yo he leído que muestran que el diagnóstico a veces da mucha paz a la persona, porque es como, ah, ahora entiendo, pero creo que es esa línea sutil entre un diagnóstico que me encaja, ¿no? Y que es usado como... El diagnóstico siento que muchas veces es usado por el profesional de la salud como ahora es tu problema. Yo hice mi trabajo, ahora tú sabes que tienes depresión, ve y resuélvelo. Entonces es una manera también de dejar a la gente muy sola, ¿no? Pero cuando hablamos de diagnóstico y psicoeducación, creo que ahí hay un lugar intermedio, ¿no? Es como quizás más que un diagnóstico podemos psicoeducar, ¿no? Que tú perteneces hacia ese espectro. No significa que eres deprimido, no significa que solo eres ansioso, pero que tu sistema, por alguna muy buena razón, porque nuestro sistema nervioso jamás se equivoca, ¿no? Ha ujú, generado esas estrategias de compensación. No sé si a ti te pasa, Carmen, pero ujú, yo cada vez más veo que los trastornos más comunes hoy en día, depresión, ansiedad, fobia social, como decías, son muchas veces una estrategia de compensación de una desregulación que empezó muchísimo antes, ¿no? Y por no haber atendido esa desregulación, se va generando y como calcificando una cierta estructura interna, un modus operandi que me permite ser lo más funcional posible. Y ujú. entonces, en realidad, mi depresión me ha permitido sobrevivir, ¿no? Me ha permitido ser funcional. Es como el escenario menos peor que elige mi sistema nervioso. Sí. No sé tú qué opinas de esto y cómo lo miras. Mira, hay otra cosa que es el estigma y que son las ganancias secundarias de tener un diagnóstico. O sea, si yo estoy enfermo y yo tengo algo y tú ya me lo dijiste, entonces yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo victimizarme y yo puedo decir, no, pobre de mí. O sea, yo tengo TDA,
¿ves? Por eso no puedo terminar las cosas, ¿ves? O sea, ve, ya entendí, no soy güey, simple y sencillamente no puedo, mi cerebro Ajá. no da, no puede, o soy deprimido, y entonces, como soy deprimido, pues tú tienes que entenderme, ¿no? Y entonces la victimización también es algo que tenemos que trabajar con mucha cautela a la hora de mencionar un diagnóstico. Por eso te digo que a mí no me gustan los diagnósticos, sin embargo, me ayudan un poco como para guiar la luz de hacia dónde, qué síntomas hay dentro del déficit de atención. Si tú te fijas en el listado, va a haber muchos que también corresponden a depresión, que también corresponden a ansiedad. Pues yo les explico a mis pacientes, el cerebro no está subdividido así como por Claro. partes. Sí, o sea, es un cableado, está todo revuelto. Y hay algunas cosas que se explican mejor porque así somos los seres humanos, ¿no? Y entonces hablamos de un frontal y hablamos de un parietal y hablamos de un temporal y un occipital, pero no funciona tan así. O sea, no es que aquí en la línea de Claro, donde claro. encuentras el giro, ahí es donde se acaba el occipital y de aquí en adelante ya estamos hablando de otro hemisferio, de otro órgano. No, es que como todos somos de todo, así funcionan también los diagnósticos. Entonces, lo que yo hago es hablar un poquito de esta sintomatología que encasilla hoy algo que se llama tal. Y siempre les digo a los pacientes que el encasillarse y etiquetarse como, o sea, el llamarse yo soy ansioso, no, tú Claro, tienes o padeces o claro. sufres Sí, síntomas de ansiedad, tú padeces, sufres o sientes síntomas de depresión, tú sí, sí. padeces, sufres o síntomas, ¿no? Entonces, la verbalización ayuda y cuando tú se los dejas claros, también minimizas el hecho de que puedan o victimizarse o también, te digo, esta ganancia secundaria que se Sí, genera cuando, ves, te dije, yo ya sabía, o sí, sea, por eso, y entonces ya me siento en mis laureles y entonces ya no hago nada, y ahí es al revés, yo ya te dije, médico, sí, el diagnóstico, tú lo tomas y tú, pues efectivamente, no te haces responsable de ese diagnóstico. Entonces, suceden las dos cosas, ¿eh? Sucede el paciente que asume que tiene y que sufre de estos síntomas que parecen un cuadro de depresión y entonces se hace cargo. Y hay muchos otros que se sientan en sus laureles a esperar a que el médico les resuelva, a que la familia aguante, a que la pareja, pues ahora sí ya viste por qué y entonces pues tú hazme el claro. trabajo, ¿no? Entonces sucede de lado y lado y creo que por eso es tan importante que nosotros les hagamos recalcar esto que te acabo de decir. Tú no eres bipolar. Y yo siempre les digo a los médicos cuando, no, hoy vi a dos bipolares. No, o sea, es que Claro, si desde tú como médico claro, así les llamas, estamos fregados. O claro, sea, claro, claro. ¿no? Entonces, eso me parece que es importante de los diagnósticos. Y sobre todo en salud mental, lo que te digo, entender que lo hacemos así porque es una manera de guiarnos, pero Ujú. eso no quiere decir que estás encasillado ahí. Me dicen, es que o tengo depresión o tengo ansiedad. Pues no, es que tienes los dos. Sí, Tienes síntomas, o sea, es un abanico de síntomas y hay estos que aparecen y hay momentos de tu vida donde aparecen más estos que estos y hay momentos de tu vida donde no hay estos, pero sí hay estos, sí, sí, ¿no? Entonces es como claro. irnos moviendo en un espectro sintomatológico que va relacionado con tu propia vida, ¿no? Y otra cosa que quiero comentarte y que lo mencionaste tú y que tiene que ver también con la psiquiatría integrativa que hacemos hoy es entender que muchos de nuestros trastornos y de lo que vivimos y nuestros traumas no son nuestros. Hay un tema ancestral también que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, Y que no somos nosotros capaces de identificar, por ejemplo, ¿no? En la comunidad judía, ¿no? El hecho de haber salido, escapado, haber tenido esta historia terrible, ¿no? Que vivieron, pues eso fueron a lo mejor tus bisabuelos, pero claro, ¿qué crees? Que desde tus abuelos, tus padres y tú tienen una serie de elementos de huida, de elementos de amígdala aprendida de sobrevivientes, porque son claro, sobrevivientes. claro, claro. ¿No? El silencio, o sea, yo lo veo en ciertas comunidades, los japoneses exiliados,
la gente que vino de Rusia también, ¿no? Y que eran cargadores de piedras y que le entraban al vodka, y ves generación tras generación el tema del alcoholismo como ¿no? Cómo se va repitiendo. Entonces, si tú no trabajas incluso los traumas arriba de ti, es muy difícil avanzar con los traumas del presente. Y eso es algo que la psiquiatría tradicional jamás te va a decir. Claro, obviamente, obviamente. Te ¿Sabes? va a mencionar el tema heredofamiliar, ¿no? O sea, Sí, no, es que esto es heredofamiliar. Sí, pero no se trata solo de eso, ¿no? sí. Y hay un elemento como mucho más sutil, como dices, ¿no? Que no puede, creo, ser ni siquiera encuadrado por la ciencia y no tiene que, ¿no? Pero hay esas, sí, esos patrones. Yo he tenido varias experiencias con pacientes justo sobrevivientes, pero dos, tres generaciones después de sobrevivientes, Así es, donde cuando comenzamos a trabajar el trauma, te das cuenta que el sistema nervioso inclusive es como si hubiera vivido, por ejemplo, en un campo de concentración, correcto. pero esta mujer nunca estuvo en un campo de concentración, pero su sistema nervioso tiene las imágenes, tiene la narrativa, tiene el cableado interno, y cuando eres testigo de ese proceso, te asombra, ¿sabes? Dices, wow, o sea, mi sistema nervioso es realmente ese matrix que me conecta más allá del tiempo y del espacio, y esta mirada es tan necesaria si queremos tener una perspectiva integrativa, ¿no? Y siento que Correcto. ahí es donde a veces hacemos un diservicio también con las redes sociales, porque todos esos diagnósticos los usamos como otro escudo, como otra coraza, ¿no? Y entonces nos pone en un estado de lucha o huida y aprovecho del diagnóstico para fortalecer mis mecanismos de desregulación, ¿sí? Entonces yo lo veo mucho, por ejemplo, con el mundo paz, ¿no? Las personas Mm, altamente sensibles. Siento que se ha vuelto un escudo donde la gente ya te dice, si eres paz, ¿sabes? Pon tus límites, hazle saber a la gente que no puedes, ¿sabes? Es como, es una muralla que construye alrededor mío, que me desconecta y me aísla, y el mm, aislamiento es uno de los factores principales de desafíos de salud mental. Entonces, generamos luego unos círculos viciosos, creo, con la buena intención de divulgar acerca de ciertos diagnósticos, tenemos un efecto contraproducente donde la gente se aísla y se sobreprotege y se vuelve inclusive agresiva, ¿no? En sostener correcto. su diagnóstico, ¿sabes? Y ahí es donde Mm, siento que perdemos el rumbo, ¿no? Perdemos la suavidad, perdemos esta mirada de somos mucho más fluidos, ¿no? Como hablabas de las comunidades que se sienten marginadas, es porque otra vez nos encasillan, ¿no? En algo, ¿sí? Yo como hombre bisexual me pasa una y otra vez, es como la gente, no, es como, a ver, ¿nos puedes por favor decir, ¿sabes? ¿En dónde, qué ¿Dónde es? estás? ¿Dónde estás? Y es como, soy mucho más fluido que eso. Y no Mm, hay manera, ¿no? O sea, si yo quiero ser honesto conmigo, no te puedo dar una respuesta cuadrada. Y he dejado de buscar una respuesta que satisfaga tu necesidad, ¿no? De ponerme en un mm, cuadrito. Entonces, ¿cómo podemos ser mucho más abiertos y tolerantes? Pero para hacer eso necesitamos un cierto grado de regulación, ¿no? mm. Porque son esos mecanismos de defensa, yo veo que al final nos hacen intolerantes, porque nos tenemos que proteger ante la incertidumbre, ¿no? No, y es una de las enfermedades más graves de nuestro tiempo, ¿no? La intolerancia al otro. Mm, Em, el no sabernos parte de un todo, que eso es algo hermoso que te enseña la medicina, de los psicodélicos, ¿no? De los enteógenos, mm, el ujú, el el pertenecer al universo, el saberte parte, e igual que un árbol, igual que un animal, estamos todos como en el mismo layer, ¿no? ujú, Y entonces esas diferencias se pierden ahí, y tú sabes que seas chino, negro, judío, blanco, mexicano, o sea, es que no importa si eres gay, bisexual, trans, es que no importa, no, ¿entiendes? Pero creo que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es no poder tolerar y el sostener tu verdad, esto que decías tú, el defender también lo que yo soy, ¿no? O sea, como, es que, ¿por qué no dejamos también como de defendernos? Simplemente somos, simplemente estamos para los demás, para la tierra, o sea, y, y eso es algo muy lindo que también te enseña la psiquiatría integrativa. mm, Si tú te fijas en la pirámide,
de herramientas de la psiquiatría integrativa, el pilar fundamental donde se basa todo se llama espiritualidad. Y la espiritualidad no es la religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con Hashem, con Buda, con Dios, con Cristo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu manera de ver la vida, con tu motor de vida, con lo que te hace ser y tener un propósito de vivir. Y el poder conectar con los demás, con tu comunidad, con la tierra, con los animales, con el cielo, con el aire, con el fuego, eso es espiritualidad, Claro. ¿no? Entonces, y a partir de ahí se va construyendo todo el tema terapéutico hasta llegar a la medicina de estilo de vida, que es Claro. el cambio de tu manera de dormir, de ejercitarte, de comer, de relacionarte con los demás y relacionarte con las adicciones, ¿no? Ujú. Nos estamos acercando a nuestro cierre, Carmen. Quizás darnos solo una pincelada, una idea, cómo funciona si alguien va a consulta con un psiquiatra integrativo. ¿Sabes cómo se integra todo eso? La parte farmacológica, el estilo de vida, las técnicas ancestrales. ¿Sabes Mm, cómo? Nada más para que creo que quizás la gente no se lo imagina. Entonces, ¿cómo se vería un acercamiento de un ujú. tratamiento de psiquiatría integrativa? Mira, yo siempre les explico que venir aquí es como ir a uno de estos viejos médicos de hace muchos, años atrás. Es como ir al médico general que Ujú, te conoce, que tiene una visión de dron de ti, que conoce a tu familia, que se sienta a platicar con ujú, tus hijos, con tu pareja, con tu familia, que conoce lo que comes, que se ha ido a sentar a tu casa, a observar, que ha probado lo que tú comes y que tiene una visión, nuevamente general, integral de lo que eres, ¿no? Que es un consejero, que te escucha, que te da ciertas sugerencias, que te dice por aquí sí, por aquí no. Entonces, la verdad es que no hay más ciencia que pues venir a una consulta en donde no vas a ser únicamente tú y tu enfermedad. Eres tú y tu entorno, eres tú y tu comunidad, eres tú y lo que comes, eres tú y cómo te relacionas con los demás, eres tú y Dios, eres tú y, o sea, y esta figura mía es simplemente una escucha y también como un buffer de lo que está llegando de información y muchas veces es un gran maestro, o sea, es un maestro como, mira, yo veo esto, yo creo que esto puede ayudar, tú decides si lo tomas o lo dejas. Y también yo les digo, venir a uno de estos consultorios no es para todos y tú lo dijiste muy bien, o sea, la responsabilidad de lo que ocurre aquí, de lo que sucede, es del paciente. Definitivamente uno como médico acompaña y es guía y es como consejero, sin duda, pero definitivamente quien tiene que cambiar su alimentación, quien tiene que comenzar a ejercitarse, quien tiene que comenzar a meditar, ¿no? Pues es el paciente. Y ahí hay muchos que se quedan en el camino, que llegan al consultorio, se emocionan y cuando ven que tienen que hacer y cuando ven que realmente está en ellos, ¿no? La sí. posibilidad de cambiar las cosas, ahí es cuando, este, pues ya se claudica, digamos, en el proceso y ya no se llega a pues a este final bonito de ver tu salud mental muchísimo mejor, Mm. ¿no? Entonces, yo te diría que es eso, no es tan diferente, yo no estoy peleada y la psiquiatría integrativa no está peleada con la alopatía. Cuando se requiere un antidepresivo, pues hay que tomar el antidepresivo. Es muy juiciosa la psiquiatría integrativa en cuanto a dosis y tiempos, evitando los efectos secundarios de este tipo de medicaciones y trata de complementar mucho con herbolaria, con otro Mm. tipo de medicinas, con el ejercicio, con la nutrición, con la suplementación, con adaptógenos, ¿no? Entonces, son varias cajitas que el paciente necesita comenzar a saber cuándo y cómo va Ujú, a ponerlas, digamos, como a favor de su vida y de su salud. Y mm. es así, o sea, venir, ser escuchado, pero también hacer una relación de bidirección. Yo te doy esos consejos, tú los sigues, tú los haces. Llegas aquí la siguiente vez, ¿cómo te fue? Lo Mm. hiciste, ok, pero vamos a añadir tal y lo haces. Y en eso vamos avanzando y construyendo en esto que te digo que es esta pirámide de los 4 Claro, pilares. claro. Genial, me encanta. Gracias, Carmen. Creo que es muy, muy importante esta mirada. Creo que lo que haces es tan
poco común, no solo cuando te escuchaba, ¿cómo le damos tiempo a las personas? ¿No? Una de las cosas que yo más hago en mi consulta es usar la palabra, ¿qué tal si ralentizamos el proceso un momento? Y ralentizar para mí, una de mis terapeutas y maestras me dijo, ralentizar para mí es como cocinar a fuego lento, ¿no? Antes cocinábamos a fuego lento, ¿sabes? Había fuego y había algo que, pues tal vez 2, 3 horas, 4 horas, toda la noche, ¿no? En la olla de barro, o sabes, o la olla de cobre, es como que había un proceso y parte de la medicina era simplemente ralentizar, ¿sí? Y cuando llegan pacientes nuevos, sobre todo, y los invito a ralentizar, se dan cuenta de qué tan difícil, para empezar, es, y que cuando ralentizas, toda esa información comienza a burbujear a la superficie, ¿no? Y ellos mismos comienzan a mirar, dicen, se dan cuenta que ralentizar era gran parte de la solución, ¿no? Solo empezar a mirar lo que ya estaba ahí, pero por esta prisa, este acelere, esta disociación constante no vemos, ¿no? Cuando te escuchaba y, no sé, me imaginaba yo llegando a tu consultorio y tener esa sensación de, aquí ralentizamos, aquí miramos también lo que sucede afuera del consultorio, ¿no? En tu casa, con tus familiares, en tu estilo de vida, ¿no? Y yo lo he visto cuando yo soy atendido así por un profesional de la salud, es desarmante en el sentido mejor de la palabra desarmante, es como, ahorita puedo dejar de luchar porque hay alguien que está realmente mirando y está realmente interesado y curioso, ¿no? De entender y de Sí. conectar los puntitos, ¿no? Y la otra cosa bonita de este abordaje es, pues que tú aquí no eres la doctora, o sea, no eres el doctor, no eres el señor jerarca que tiene la razón y que está, ¿no? O sea, dando una serie de indicaciones y está ordenando, ¿no? Ujú. Aquí eres como el otro, aquí tú ya viviste ese proceso, aquí tú también eres sufriente, tú también estás en el mismo camino de mejora, tú también sabes lo que son los síntomas. Yo además pues tengo un hijo chiquito, neurodivergente, la crianza con él ha sido muy difícil para mí, en una sociedad además pues de una familia donde nosotros pues somos dos mamás, ¿no? Él está en medio también de esta sociedad, luchando con una sociedad intolerante, ¿no? Tiene talla baja y créeme, o sea, lo primero que yo hago al ver a alguien es como, okey, yo me pongo en tus zapatos, o sea, tengo esa empatía, porque yo sé lo que es ser mamá, sé lo que es trabajar diario, a veces no nos alcanza el mes, a veces, pues, ya se enfermó, a veces el terapeuta, a veces, ¿no? Y eso la gente lo aprecia tanto, Marco, o sea, el hecho de que tú estés al nivel Sí, como cara a cara con el otro, decir, yo sé, no tengo yo tu historia, no, o por supuesto jamás voy a vivirla en carne propia, pero yo tengo la mía y de alguna manera compartimos, claro. ¿no? Compartimos y sé y he vivido muchas de las cosas por las cuales tú estás hoy aquí. Y eso también cambia Es- totalmente. Esa resonancia es gran parte del proceso terapéutico, gran parte. Sí, sentirme visto, escuchado por otro ser humano sin asimetría de poder, ¿no? Porque Ujú, casi siempre donde somos escuchados hay una asimetría de poder y creo eso es otro gran tema, pero lo dejamos para ujú. otro Para podcast. otro podcast. Así es, así es. Carmen, si quisieras darles una acción concreta a tomar, alguien que está escuchando y dice, ok, eso suena, me suena importante, es algo que quiero explorar, un primer paso que alguien pudiera dar hacia la psiquiatría integrativa o hacia una mirada más integrativa de su salud mental, ¿qué les recomiendas? Yo les hablaba de esta pirámide y en la punta de la pirámide se llama medicina de estilo de vida. Y es una de las cosas con las cuales se van la mayor parte de mis pacientes en la primera visita. Y es el cambio de hábitos. O sea, si no comenzamos a identificar cuáles son estos malos hábitos que tenemos, no podemos cambiarlos. Entonces, yo les diría a todos los que nos están escuchando, viendo, si tú identificas algunos malos hábitos, tabaquismo, consumo de alcohol en exceso, una mala nutrición, sedentarismo, una mala relación con tu pareja, con tus socios, con tus colegas, con tus compañeros, con tus amigos, por ahí podemos empezar, identificando, reconociendo y aceptando.
ese es el primer paso para poder continuar hacia abajo con todo lo que es, pues, este abordaje integrativo, ¿no? Afortunadamente, nos estamos sumando varios en esta revolución de la salud mental, en este poder ver a los demás en el mismo nivel, poder tener esta visibilidad del todo, como yo le llamo la visión de dron de las personas, y seguramente que encontrarán quien resuene, quien les ayude en este camino para poder hacer los cambios y obtener las herramientas que necesitan para mejorar y ser mejores seres humanos. Gracias, fenomenal. Carmen, gracias por tu tiempo, gracias por la charla. Pasamos por encimita de varias cosas por cada tema. Siento que hubiéramos podido hablar 2 horas más, pero te voy a volver a invitar y si puedes venir y hacemos un zoom in en algunos de los temas. Vamos a compartir tus datos de contacto, tu sitio web en las notas del podcast para que la gente te pueda encontrar o seguir tu trabajo o tus redes. Y así ojalá que puedan también acercarse a tu trabajo y seguir profundizando en esta nueva mirada. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a tu comunidad, a la gente que está interesada, que ya forma parte de la escuela y que entiende la importancia y la emergencia de cambiar esto y de darle realmente un giro diferente a cómo abordamos nuestra salud mental desde casa. Yo no te hablo del consultorio, Claro, te hablo de casa. Así es que gracias por la invitación nuevamente. Feliz, vuelvo contigo las veces que tú me invites, me hago el espacio y compartimos. Y claro, pues entre más gente toquemos, yo siempre le digo, a mí si me invitan, voy a decir que sí, porque es una manera en la que nos podemos multiplicar, es una manera en la que quizá este mensaje, si llega a 10 personas y esas 10 personas pueden hacer algo por los demás, por su comunidad, por el mundo, ya, o sea, tú y yo ya cumplimos hoy, claro. ¿no? Entonces, las veces que me invites feliz, nuevamente gracias a todos los que nos escuchan y pues a cuidar esta mente, este cuerpo y este espíritu para poder ayudarle a este mundo que tanto nos necesita. Gracias, Carmen. Fantástico. Que tengas muy lindo día y bueno, seguimos en comunicación. Claro que sí, te mando un besito. Igual, bye. Bye. El podcast se llama Mirándonos porque el mirarnos es central a nuestra salud integral, o lo que en inglés llamamos Whole Body Mental Health. Neurológicamente, el mirarnos nos regula y nos conecta. Socialmente, el mirarnos a los ojos nos hace sentir aceptados y vistos. Cognitivamente, nos permite ver más allá de los sesgos que nos dividen, e individualmente nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento.